Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros continuamos con el estudio del capítulo 13 según el Evangelio de Mateo. Así que acompáñame a esta poderosa clase que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos este capítulo, nosotros dimos el punto de que este capítulo es conocido como el capítulo de las parábolas del reino de Dios. Y la primera parábola que nosotros discutimos fue la parábola del sembrador. Y nosotros explicamos que esto era Jesús poniendo un fundamento para las enseñanzas que vendrían luego. Y el fundamento fue claro. Dios, que está representado por el sembrador, nos revela el reino, nos da su palabra. Pero en el mundo nosotros vamos a encontrar diferentes terrenos, o sea, diferentes personas con unas cualidades en su corazón que o van a permitir que el fruto crezca o van a ahogar la semilla. Después que Jesús ya puso ese fundamento, Jesús habló otras parábolas que hablaban sobre la corrupción en la iglesia. Cuando digo iglesia estoy hablando universalmente, estoy hablando todas las denominaciones que tienen a Cristo como su Dios, como Salvador. Entonces, la primera que él habló fue de la cizaña que fue sembrada junto al trigo. Después habló sobre la semilla de mostaza y la levadura. Y estas parábolas nos hablan claramente cómo la iglesia iba a crecer a tal manera que el enemigo encuentra una forma de alterar las cosas, una forma de meterse y hacer nido en la iglesia. Iba a haber corrupción en la iglesia. Pero ahora nosotros vamos a entrar en otras parábolas que Jesús enseña y que son maravillosas para nosotros entender el amor de Dios y para nosotros entender todo su plan. Así que acompáñame en la lectura. Nosotros hoy vamos a estar comenzando leyendo en el versículo 44. Vamos a leer. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí Jesús ya habló sobre la corrupción que va a haber en la iglesia. Van a haber personas buenas, pero también se va a infiltrar personas con unas intenciones totalmente negativas, totalmente en contra de lo que Dios ha ordenado, lo que Dios quiere para su iglesia. Y ahora Jesús está hablando de una parábola muy interesante, porque nos habla de un hombre que encontró un tesoro. Entonces el tesoro estaba escondido en un campo. Cuando él lo encontró, dice aquí la palabra que lo escondió de nuevo. Él encontró el tesoro en aquel campo, está contento con lo que encontró, pero vuelve y lo esconde. Entonces va, vende todo lo que tiene para comprar aquel terreno. Porque según la costumbre de aquellos tiempos, si tú encontrabas un tesoro y el terreno no era tuyo, inmediatamente ese tesoro venía a ser del dueño del campo. Entonces aquí Jesús en la parábola está describiendo a un hombre, encontró un tesoro, pero el campo no era suyo. Entonces él lo que hizo fue, lo esconde, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, porque él desea aquel tesoro. Él no se enamoró del campo, él se enamoró del tesoro y vendió todo lo que tenía para poderlo obtener. ¿Quién es este hombre que Jesús está describiendo aquí? Es él mismo. Jesús está hablando ahora. Ya habló sobre la corrupción que puede existir, ya habló de las personas que van a resistir el evangelio, pero ahora, aún así, aquel hombre vio un tesoro tan valioso, tan hermoso, que él decidió dejar todo lo que tenía, vender todo lo que tenía para adquirirlo. Este es el mensaje que nos habla de cómo funciona el reino de los cielos. Este es el mensaje que nosotros vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que muriera por nosotros.
Él, cuando nosotros leemos en la carta a los Filipenses, en el 2 capítulo, cuando nos habla del Mesías que se humilló a sí mismo, dejó todo lo que tenía, se despojó de sí mismo hasta el punto de convertirse en hombre para salvarnos por amor. Esto es lo que esta parábola nos está diciendo. Él vio un tesoro en su pueblo. Él vio un tesoro que quizás nosotros no podamos ver cuán valioso es el cristiano para el Señor. Cuánto Dios ama a su iglesia. Cuánto Jesús puso para Él poder venir y obtener a su pueblo, para rescatar a esas ovejas perdidas. Se dio a sí mismo. Dejó toda su gloria del cielo para venir a hacerse hombre. ¿Y cómo compró ese terreno? ¿Cómo compró ese terreno para poder obtener aquel tesoro? Con su sangre. Jesús pagó hasta la última gota de su sangre para poder pagar el precio que se requería para ese tesoro, y Él lo hizo. Jesús entregó su vida en una cruz por amor a ese tesoro que somos usted y yo. Y nosotros nos vemos tan imperfectos y decimos verdaderamente que Dios tiene que ser grande, verdaderamente que Dios nos ama de una manera que nosotros aún no podemos entender. Que Él haya dejado su gloria para venir aquí a hacerse hombre, no solamente hacerse hombre, sino entregar su vida como sacrificio, pagar con su sangre para que hoy día usted y yo tengamos la libertad de llegar al trono de la gracia por su sacrificio. El pecado nos había separado del Padre, pero gracias a ese precio que Él pagó, ahora usted y yo gozamos de la libertad de podernos llamar hijos de Dios. En esta parábola nosotros podemos apreciar ese amor tan grande que Dios tiene para con su iglesia. Es una parábola que nos abre el corazón para nosotros recibir el valor que tenemos, el valor que nosotros tenemos ante Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la segunda parábola aquí que vamos a encontrar sobre el mismo tema. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vuelve Jesús a hablar sobre su pueblo a quien Él considera como una perla preciosa. ¿Quién es este mercader? Nuestro Señor y Salvador, Jesús mismo. Él buscaba perlas aquí y dice, hallando una perla preciosa. Una perla preciosa. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, a veces nosotros nos vemos como lo describimos en las parábolas pasadas, con muchas faltas, con muchas cosas negativas. Pero aquí Jesús nos está diciendo que para Él, su iglesia, es como una perla preciosa. Entonces dice, y vendió todo lo que tenía y la compró. Un mercader que conoce de perlas, que ese es su oficio. Su oficio es comprar, buscar perlas bonitas, perlas que él pueda hacer un negocio con ellas. Pero aquí dice que al ver aquella perla tan preciosa, vendió todo. Nuevamente nosotros vemos el amor de Dios derramado sobre la humanidad. Jesús entregando su vida completa, entregándolo todo para que usted y yo hoy día podamos gozar de todas las bendiciones hermosas que el reino nos da. Ese es el amor de Cristo. Y vuelvo y digo, Él pagó el precio mayor porque Él derramó toda su sangre para que nosotros hoy día podamos estar en su presencia. Qué hermoso, amado hermano. Qué lindo. Porque Jesús aquí, como hemos estudiado en todo este capítulo, Él les está hablando en parábolas. Él primeramente le habló a un grupo, a las masas, y después le habló a los discípulos, y ahora les está revelando un mensaje íntimo
para que ellos puedan entender que el amor de Dios va a hacer lo posible y lo imposible. Para Él no hay imposible, pero Él va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos llegar a Él. El pago ya está hecho. Jesús ya pagó todo lo que la ley requería como pago para que nosotros tuviéramos entrada al mismo trono de la gracia. Ya está pago. Por el amor de Cristo, por el amor del Padre que nos dio a su Hijo, por ese sacrificio perfecto en la cruz. Qué hermoso. Y quizás estas son cosas que nosotros digamos verdaderamente que un hombre va a vender todas las cosas por una perla. Pero es que aquel hombre conoce el valor de las cosas. Y aquí, como está representando a Jesús, Jesús conoce el valor de su iglesia. Nosotros, con nuestra mente finita, nosotros vemos faltas y vemos personas que quizás no representan bien el reino de Dios en las iglesias, pero Jesús dio su vida por esa perla, por esa iglesia, por ese grupo de personas que somos millones y millones a través de los siglos. Personas que hemos dejado todo atrás para seguir al Maestro. Esa es la perla. Y Jesús vio ese valor y Jesús aquí está hablando, describiendo cómo es su reino, cómo es que funciona el reino de Dios. Es amor. Es amor al reconocer el valor, el darse por completo, porque ama tanto lo que encontró que va a hacer todo con tal de tenerlo. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso nuestro Salvador, que vio un valor en nosotros que nadie más vio. En la primera parábola que leímos hoy, ese tesoro estaba escondido, estaba olvidado. Pero el hombre que lo encontró dijo, no vale la pena comprar todo el terreno con tal de conseguir ese tesoro. Así es que el Señor te ve a ti y a mí como un tesoro. Nos ve como una perla preciosa. En las manos del Señor nosotros encontramos esas revelaciones que nos hablan el verdadero sentimiento hacia nosotros. Yo me gozo con la palabra del Señor. Yo me gozo porque nosotros encontramos aquí una revelación que nos habla a lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo nos revela esta palabra para nuevamente recordarnos quiénes somos nosotros en la mano de nuestro Salvador. Y cuán grande fue el precio que Él pagó para que hoy nosotros estuviéramos junto a Él. Qué hermoso. Pero vamos a seguir leyendo. Y ahora vamos a leer en el versículo 47 y dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesús está hablando, está usando otra parábola de las cosas cotidianas que ellos están familiarizados. Entonces está hablando sobre una red, sobre pesca. Aquellos hombres de aquella área estaban sumamente familiarizados con la pesca y ellos tenían en su mente que inmediatamente poner una escena de lo que Jesús estaba narrando. Con esta parábola Jesús está explicando cómo será en el tiempo final. Y en el tiempo final dice será semejante como a estas personas que echan una red de pescar y echada en el mar se recogen todas clases de peces. Una vez llegan a la orilla, entonces ahí se van a escoger los buenos peces y los que no son buenos simplemente se van a echar, se echan fuera. Jesús aquí está hablando del juicio final. Hasta que no llegue ese día, los hijos de Dios van a vivir junto a todos los malvados. No va a haber una separación antes, hasta que no llegue ese día final. Es en el juicio final donde se separarán aquellos justos de aquellos malvados. La iglesia va a crecer
juntamente con los que hacen maldad, como lo vimos en la parábola del trigo y de la cizaña. Cuando nosotros estudiamos esa parábola, nosotros explicamos bien que los trabajadores le preguntaron al hombre si arrancaban la cizaña y el hombre dijo, no la arranquen, ya que no sea que arrancando la cizaña se arranque también el trigo. Y aquí nosotros lo vemos, pero va a llegar un día que sí que se va a arrancar. Va a llegar un día donde se van a separar los dos. Y aquí Jesús fue bien claro cuando habló que en aquel día se echará el fuego del horno los que no sirvieron, refiriéndose a los peces. Llegará un día de juicio. Llegará un día de juicio donde nosotros no queremos que nadie llegue a ese punto. Pero es cierto. No lo podemos negar, no podemos esconder el hecho de que algún día nos pararemos frente a nuestro Hacedor y allí se sabrá quién es quién. Va a llegar un día de juicio. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús no tenemos temor a ese día de juicio. Pero hay de aquellos que se niegan a aceptar la realidad, que se niegan a aceptar el amor de Cristo. Aquellos que a propósito persiguen la verdad del Evangelio serán echados fuera. Y esto no es para sembrar temor, esto es una realidad que Jesús mismo la está narrando aquí y nosotros tenemos que aprender de ella. Ya Jesús les habló cómo funciona el reino de los cielos. Sí, la historia da evidencia de que todo lo que Jesús dijo es cierto. Pero qué lindo con las dos parábolas que acabamos de discutir. Cuánto nos amó Él, nos está dando la oportunidad de salvación ahora. Vamos a aprovecharla ahora. Este es el momento de salvación. Dios te ama. Dios dio su vida por ti, pagó el precio más caro para que tú puedas tener una relación íntima con Él. ¿Por qué esperar al día de que se echen las redes y vengan los ángeles y tengan que dividir lo que es bueno y lo que es malo? Esto es una palabra fuertísima. Él se la estaba hablando a los discípulos y hoy día el Espíritu Santo nos las habla a nosotros. Vamos a seguir. En el versículo 51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les preguntó que si habían entendido todas aquellas cosas. Y la respuesta que ellos dieron fue que sí, que la entendieron. Que ellos entendieron cómo Jesús les estaba describiendo cómo el reino de los cielos funciona. Entonces, Jesús después dice, por eso todo escriba docto en el reino. Cuando está hablando de escriba no es título. No es una posición que estos hombres letrados, conocedores de la ley, los que enseñaban la ley tenían, sino que está utilizando esta palabra como aquellos que conocen mucho la palabra del Señor. En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Aquí hay una invitación que nosotros los que enseñamos Biblia, nosotros los que trabajamos en las iglesias, en sí toda persona que tiene la oportunidad de comunicar, de enseñar, de pregonar las buenas nuevas, tiene una invitación a aprender más y más Biblia. Nosotros tenemos que empaparnos del conocimiento del reino de los cielos. Nosotros no podemos pretender que aprender poquito, con un poquito ya nosotros estamos listos, no. La Biblia se aprende todos los días. Entre más estudia, más información tú vas a recibir. Entre más hambre tú tienes, más revelación el Espíritu Santo te va a dar. Porque es necesario que nosotros obtengamos todo el conocimiento posible para así nosotros poderle hablar a los demás sobre el reino de los cielos. Y aquí él lo comparó con un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquella persona en el reino de los cielos, aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, aquella persona que han entregado su vida al Señor, están llamadas a aprender
todas las cosas referentes a Dios, todas las cosas referentes al reino de los cielos. Se sacan cosas nuevas, se sacan cosas viejas. Nosotros aprendemos historia, nosotros aprendemos escatología, nosotros aprendemos teología, nosotros aprendemos todo lo necesario para que nosotros podamos comunicar a los demás cómo funciona el reino de los cielos. Por eso le dice, ¿ustedes entendieron? Y ellos dijeron, sí. Dice, estos escribas, o sea, estos que conocen la palabra, doctos en el reino de los cielos, son como un padre que tiene un tesoro y saca cosas viejas y saca cosas nuevas. O sea, estas personas que entienden la palabra son aquellos que verdaderamente van a saber explicarla, que van a saber qué hablar, que van a saber cómo verdaderamente explicar el reino de los cielos. Es una invitación, fue una invitación a estos discípulos para que ellos tomaran toda la información posible, que ellos adquirieran toda la información posible, toda sabiduría para poderla después enseñar a otros. Y esa invitación todavía sigue de pie para cada uno de nosotros que amamos al Señor, que tenemos una labor que hacer enseñando a los demás, ya sea que tú enseñes a niños o tú enseñes a adultos. Es necesario que a diario tú practiques el aprender más y más palabra. Y aún si tú no trabajas en la iglesia, si no tienes un cargo como de maestro, o empápate de esa sabiduría. Si tú estás criando hijos, eres padre o eres un abuelo que estás criando, empápate de la sabiduría bíblica, porque es necesario para nosotros enseñar, para de ese tesoro que es la palabra del Señor, nosotros poderlo dar a otros y saber exactamente cómo nosotros enseñarlo, cómo nosotros revelar el reino de los cielos a aquellos que no lo conocen. Vamos a aceptar esta invitación. Vamos a llenarnos del conocimiento bíblico verdadero. No te conformes con un poquito. Pide más al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, yo quiero aprender más de tu palabra. Revélame tu palabra. Ve a la iglesia, toma una libreta, toma un cuaderno, toma apuntes. Haz muchas cosas a propósito para buscar ganar más conocimiento del Señor. Es algo hermoso. Es algo que va a dar fruto. Enseña a tus niños desde pequeño con la verdad bíblica. Cuando tú crías a tus hijos, aplica la verdad, no dándole predicaciones, sino practicando la palabra que ya tú has aprendido. Es hermoso, da buenos frutos. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 53 y dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Aquí la palabra nos dice que ya Jesús sale de la región de la orilla del mar de Galilea y se fue para su tierra, el pueblo en el cual él se crió de niño, que fue el pueblo de Nazaret. Cuando nosotros leímos de Jesús, con la persecución de Herodes, nosotros vemos que cuando ellos retornan de Egipto, se van a la región de Nazaret, a la región de Galilea, en el pueblo de Nazaret. Y dice aquí que Jesús fue y comenzó a enseñar en las sinagogas de este pueblo. ¿Y cuál fue la reacción de las personas de aquel lugar? La reacción fue una de rechazo. La reacción de aquel pueblo fue una, si podemos decir, de burla, porque decían: ¿quién es este? El hijo del carpintero. Eso es una palabra de desprecio. El hijo del carpintero. Nosotros conocemos sus hermanos, sus hermanas, su mamá, y él viene a enseñarnos a nosotros. Esa fue la reacción que tuvieron las personas en el pueblo de Nazaret cuando vieron a Jesús enseñar en las sinagogas. El mensaje hermoso fue impedido porque ellos en su corazón no aceptaban que alguien que se había criado con ellos les diera este mensaje. Y es
bien fuerte para nosotros poder concebir que a Jesús su misma gente lo hubiese rechazado. Hay unas enseñanzas erróneas, especialmente en algunas denominaciones que ponen a Jesús desde pequeño haciendo milagros, que lo ponen como un niño sagrado, que Jesús hacía tantas maravillas. La palabra nunca nos da evidencia sobre esto. Quizás las hizo, quizás no, pero la palabra nos enseña que Jesús comenzó su ministerio ya después de 30 años. Jesús cumplió con la ley a tal punto que él esperó la edad correcta para poder hacer su servicio. No fue que Jesús se tardó, no fue que Jesús quiso hacer unas cosas antes de comenzar su ministerio, sino que conforme a la ley, él estaba ahora en la edad correcta de él prestar su servicio en el reino. Por eso es que Jesús comienza a los 30 años. Entonces, aquí estas personas lo vieron crecer siendo un preadolescente, un adolescente, y en sus mentes no podía caber que este hombre tuviera tanta sabiduría. Estas personas notaron su sabiduría, notaron las palabras que decían, pero no quisieron recibirla. Su corazón se endureció por el simple hecho de que ellos lo vieron crecer, ellos conocían a toda su familia. Y esa palabra de desprecio, el hijo del carpintero, como quien dice, este hombre no tiene ninguna línea especial, este hombre no tiene nada para él poder decir que eres alguien. Qué tristeza, qué ceguera la del mundo, para no ver las grandezas del Señor. Estaban totalmente endurecidos para ellos recibir la palabra, a tal punto que ellos ya tenían en su mente de quién la podían recibir y de quiénes no. Si la persona se presentaba con estudios, se presentaba de un linaje hermoso, si tenía posiciones o conexiones quizás en Jerusalén, quizás a ellos sí lo iban a aceptar, pero no a Jesús, quien se había criado con ellos. No lo pudieron aceptar. Y aquí en el versículo 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y estas palabras de Jesús, cuando les dijo a aquellas personas: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Muchas personas, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ellos no quieren escuchar las buenas nuevas de parte de nosotros. A ellos les gusta quizás otra persona que venga de otro lugar, pero no de los cercanos a ellos. Se van a resistir a escucharlo de ti porque ellos conocen tu pasado, porque ellos te vieron crecer como una persona totalmente normal. Y al tú ante sus ojos ser una persona normal, ellos no van a querer aceptar que Dios a ti te usa, que Dios a ti te puede usar con poder para hablar las buenas nuevas. No lo van a querer aceptar, porque están pensando que alguien semejante a ellos no les puede hablar. Aquí Jesús, me imagino que la tristeza, el dolor de su corazón al ver que su propio pueblo está rechazando la maravilla del reino revelada en medio de ellos. Aquí la palabra nos dice que él no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Hay personas que ya están con un corazón propuesto a ser incrédulos, que se resisten a escuchar cualquier revelación del reino. Ya ellos han propuesto en su corazón que no van a recibir ninguna enseñanza. La incredulidad paraliza. La incredulidad mata porque detiene las obras del reino en medio del pueblo. El problema no es que Dios quiera bendecir, el problema es que los corazones se resisten a recibir cada bendición.
Los corazones de las personas están pendientes a ver qué defecto tiene una persona para rápidamente descualificar toda palabra que llegue de su boca. Yo he escuchado muchos testimonios sobre personas que han pasado por esta misma situación. Mi esposo y yo, los dos servimos en el ejército y nosotros pues nos mudamos de diferentes lugares. Y yo llego a un lugar nuevo, entonces estoy buscando una iglesia y esta persona se me acerca para hablarme de un pastor y me dice, este pastor es muy bueno, tiene una iglesia muy hermosa. Y una tercera persona se une a la conversación y interrumpió diciendo, ese pastor yo lo conozco y yo sé su pasado, él no es bueno. Y qué tristeza. Quizás conociste su pasado, pero no estamos hablando del pasado de él. Estamos hablando de cómo Dios lo usa ahora. Pero lo que quiero decir con esto es que las personas que te conocieron en tu crecimiento, en tu juventud, se les va a hacer bien difícil aceptar que Dios a ti te use. Los demás te pueden escuchar, tú puedes dar un consejo a los demás y los demás lo van a recibir, pero cuando tú tratas de hablar con los íntimos tuyos, ellos se van a resistir más. Porque te vieron crecer normalmente y ahora ellos ya están predispuestos a no recibir la palabra de parte tuya. Y no es que tú no seas alguien, es que ya su predisposición está hecha. Tú sigue hablando. Tú sigue hablando. El que no quiere escuchar, lamentablemente, esa persona va a tenerle que dar cuentas al Señor. Donde no nos aceptan, nosotros le bendecimos en el nombre del Señor, pero nosotros seguimos caminando. Nosotros tenemos que aprender aquí del Maestro. Va a llegar rechazo. Y va a llegar rechazo de los íntimos. Va a llegar rechazo de aquellos que tú creías que te iban a abrazar y se iban a alegrar contigo de que tu vida ha cambiado. Va a llegar ese rechazo. Aquellas amistades que tú tuviste de años y años ahora no pueden entender por qué tú tienes una conducta totalmente diferente a la que tú tenías. Y te van a rechazar. Y van a decir, esta persona ahora dice haber nacido de nuevo, haber sido transformada, que esta persona viene a darme a mí una lección sobre el reino de los cielos. No, espera eso, no importa. Sigue firme en el Señor. Sigue creyendo las maravillas del Señor. Sigue dando testimonio de todas las cosas grandes que Dios hace. Sigue proclamando las buenas nuevas. Sigue hablando de las maravillas del reino de Dios. No te detengas. Mira aquí el ejemplo de Jesús. Él lo dijo. No vamos a recibir mucha atención en nuestro propio círculo. No nos van a recibir con los brazos abiertos. No lo van a hacer. Eso es de esperar, porque si lo hicieron con Él, imagínense con nosotros cómo nos van a tratar. Pero sigamos hacia adelante, sigamos proclamando esas buenas nuevas de Cristo. Y aquí, bueno, ya terminamos con este capítulo. Terminamos con un poderoso capítulo que habló sobre las parábolas del reino de los cielos. Yo te invito a que tú repases el capítulo completo en tu hogar, que tú tomes notas de las partes que más te impactaron. Si tú tienes alguna pregunta y quieres dejarla en los comentarios, a confianza lo puedes hacer y yo con mucho gusto y conforme el Espíritu Santo me ayude, yo trataré de contestarte las mismas. Si estas clases te han sido de bendición, yo te pido que las compartas. Compártelas con alguien que también le puede ayudar. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que así lo hagas, para que no te pierdas ninguna de estas clases que han sido de gran bendición. También te invito a que no te pierdas las próximas. Así que gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Bye, Dios te bendiga.